Yo le preguntaba antes a Jorge que cuántos neumáticos industriales ve al cabo de la semana. Te lo hago a ti también, Félix, la pregunta. Bueno, veo un poquito más porque como vivo en la Armuña, cuando salgo a correr por allí o con la bici y demás, los tractores, ¿no? ¿Al supermercado no vas? Claro que voy al supermercado. ¿Y los carritos de supermercado qué ruedas llevan? ¡Hala! ¿Veis más neumáticos industriales de los que creéis? Aunque lo que más veis efectivamente son camiones. ¿Puede ser que se parezca más un neumático de bombero al neumático del Dakar que un neumático de bombero al que se usa en la calle normal? ¿O es una columpiada total? Son los mismos. ¿Son los mismos los del Dakar que los de los bomberos? Sí, señor. Sí, señor. Hubo un tema durante la Dana. Nos avisaban de la UME. Tenían muchos problemas porque el barro era tan alto y metían la maquinaria, los 4x4, los metían en un barro que no sabían lo que había debajo. Y todos esos neumáticos se estaban rompiendo. Imaginad que hasta nuestra competencia nos llamaba para pedirnos ayuda, solicitarnos neumáticos y dar consejos sobre qué es lo que podían hacer. Yo la experiencia más, digamos que más arriesgada que he vivido fue con Martin Mavic, el campeón del Paris-Dakar, probando los neumáticos nuevos que me llevó en su coche. Fue terrorífico. Eso te convalida todos los parques de aventura, te convalida todo. Y ya tenemos nuestros protagonistas. Raúl Gasco, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, Félix. ¿Arrancamos la sección? Arrancamos la sección. Además, qué elegante hoy. Bueno, tú siempre, es verdad que siempre. ¿Sabes qué ocurre? Que desde que retransmitís en streaming hay que venirse un poco más guapete de lo habitual. Yo me peino. Para la ocasión, claro. ¿Que vienes acompañado del Grupo Andrés? Vengo acompañado del Grupo Andrés. Bueno, está con nosotros Jorge, que ya es de la familia, con nosotros aquí los lunes que estamos con Grupo Andrés, y viene acompañado también por Alberto Pérez, que es el responsable de neumático, de vehículo industrial y vehículo agrícola. Y en una breve conversación que he tenido con él antes de entrar en el aire, me he quedado sorprendido porque, bueno, hoy estoy yo a la par que tú, es decir, del tema que vamos a tratar hoy no tengo absolutamente ni idea. Pues es algo poco habitual en esta casa, porque normalmente yo siempre estoy muy por debajo de cualquiera que hable en esta casa. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya te digo, neumático agrícola y neumático industrial, y hoy he descubierto, por ejemplo... Los tochos, los grandes. No siempre, porque los pequeños de los toros que están trabajando en los almacenes, digo los almacenes, pero es que resulta que hay, dentro del neumático de toro, depende de la superficie en la que vaya a trabajar. No es lo mismo el que trabaja en el interior de un almacén que el que trabaja en un desguace. Pero aquí paro porque le voy a dar le toca el turno, le doy la palabra a Alberto, porque nos va a descubrir un mundo absolutamente insólito. Te aseguro que unos minutos ahí me han valido para darme cuenta de que no tengo ni idea. Ya tengo el corte de sonido, el GIF de Raúl Gasco diciendo no tengo ni idea. Jorge, Alberto, muy buenas, bienvenidos los dos. ¿Qué tal? Cuéntanos, Jorge, ¿nos avanzas tú algo? Os avanzo yo algo porque también ha sido un poco sorpresa en el momento de esa conversación que comencé con Alberto y se unió Raúl, porque yo venía con la idea de hablar de los tochos, de los neumáticos grandes, de esos neumáticos de tractor que ves incluso en los gimnasios, levantarlos y demás. CrossFit. Esos. Y de repente me he dado cuenta que claro, que la parte del resto de neumáticos chiquititos, que puede ser una ruedita pequeñita, pero que alguien la tiene que distribuir, ¿dónde estaban? Claro, lo que decías, los toros, los carretillos incluso, muchas veces. Los patinetes eléctricos, los vehículos de movilidad personal, los MVPs, también. Y también van con determinada presión, me imagino, y demás. ¿Tendrán? Efectivamente. Buenos días, Félix. En principio son neumáticos que depende de la estructura, pueden ser macizos incluso. Se usan pues para determinadas aplicaciones. Como bien les estaba contando antes a Raúl y a Jorge, son neumáticos que veis habitualmente. Yo le preguntaba antes a Jorge que cuántos neumáticos industriales ve al cabo de la semana. Te lo hago a ti también, Félix, la pregunta. Bueno, veo un poquito más porque como vivo en la Armuña, cuando salgo a correr por allí o con la bici y demás, los tractores, ¿no? Y claro que además ahora esos neumáticos van cargados con el barro que van soltando por esos caminos, pero un poquito más, pero por eso, pero si no, claro, muy poquitos. ¿Al supermercado no vas? Claro que voy al supermercado. ¿Y los carritos de supermercado qué ruedas llevan? ¡Hala!
Por ejemplo, no es por poneros un ejemplo. Sí, es verdad. Claro, Sabéis claro. más de lo que creéis. Estoy pensando, el carga y descarga ahora mismo. Claro. Cualquier torillo, el carro que nos están sacando ahora la distribución de los bares, etcétera, pues llevan esos carritos de la mano que también son industriales. Veis más neumáticos industriales de lo que creéis, aunque lo que más veis efectivamente son camiones. Tengo una pregunta, acabo de levantar el dedo porque esto es radio y no lo estarán ustedes viendo, bueno, quienes nos estén viendo por YouTube y el resto de plataformas, pero acabo de levantar el dedo. Y es que es una pregunta un poco loca, ¿los carritos de bebé, las ruedas se consideran industriales? ¿O? Te voy a explicar. Los carritos de bebé los tiras antes de que gastes las ruedas, pero efectivamente serían ruedas también industriales siempre y cuando sean macizas. Solo que llamamos bandajes, que es un trozo de neumático macizo alrededor de un metal. Y todo eso, como pues un carro de supermercado, una lavadora industrial, un carrito de bebé, etcétera, etcétera, porque al final no deja de ser una parte neumática con un trozo metálico. Eso es neumático industrial. Aparte, claro, lo más socorrido que tenemos y que veis y que conocéis efectivamente son los camiones, que estáis continuamente viendo camiones, pero el mismo camión, y es algo que caracteriza a los neumáticos industriales, dependiendo del servicio que haga, porque no es lo mismo un camión de bomberos que un camión de reparto que está aquí en Salamanca, que un camión que va a Alemania, que un camión que está llevando leche por los pueblos, una cisterna. Es decir, todos los vehículos, lo que es la cabeza tractora, es la misma para todos, pero dependiendo del uso, dependiendo del servicio que haga, va a requerir de un neumático diferente. Incluso el mismo camión puede llevar neumáticos distintos, pregunto, no lo sé, y presiones diferentes. El tema de las presiones, efectivamente, es para el tipo de superficie por el que va, pero normalmente las presiones van regladas para que la adherencia, lo que es la pisada del camión, sea una adherencia perfecta y el desgaste sea uniforme. En cuanto al uso que se da a estos camiones, no es lo mismo un uso de autopista, un uso de regional, pero sin embargo hemos llegado ahora a algo que nos lo ha simplificado todo mucho, que fue la crisis. Antes de la crisis, los neumáticos estaban muy especializados. Había un neumático, efectivamente, para ir, por ejemplo, por una autovía, había un neumático que servía para ir por los pueblos, y ahora mismo ya las empresas de transporte no renuncian a ningún tipo de servicio y el fabricante ha tenido que buscar un neumático muy polivalente. Eso también nos sucedía con la construcción y nos sucedía con otro tipo de vehículos. Ese neumático polivalente se tiene que adaptar a cualquier clima y a cualquier superficie. ¿Para qué? Para que si yo tengo que ir a repartir palés o yo tengo que ir a llevar mercancía al otro lado del continente, me sirva el mismo neumático. El mismo neumático que hace Cádiz y Sevilla es el mismo neumático que utilizamos para ir de Noruega a Finlandia. Es una polivalencia que se ha dado efectivamente para que no renuncien a ningún servicio. ¿Y qué ha pasado con los neumáticos de autopista? Con los neumáticos de autopista lo que ha sucedido es que se han quedado solo para el ahorro de carburante. Ahora los fabricantes lo que quieren sacar son camiones que gasten poco, fabrican vehículos y si pueden reducir consumos en base a unos neumáticos con poca adherencia a la rodadura, los hacen. Y el neumático de autopista se ha transformado en un neumático de ahorro de carburante y el neumático regional se ha transformado en un neumático polivalente. Todos esos cambios que se vienen dando vienen a partir de la crisis que he mencionado, pero vienen a través de todos los condicionantes ecológicos que nos están implantando ahora. Te copio. Somos dos niños buenos, Jorge y yo. Levantamos la mano para preguntar. Yo es que me he quedado con lo del neumático de los bomberos, sí, y que me ha parecido, como buen niño. Como buen niño, me parece interesante. Pero puede ser que se parezca más un neumático de bombero al neumático del Dakar que un neumático de bombero al que se usa en la calle normal, o es una columpiada total. Son los mismos. Son los mismos los del Dakar que los de los bomberos. Sí, señor. Sí, señor. A ver, unos compuestos de competición de mayor velocidad, pero efectivamente lo que es el dibujo es exactamente igual. Un neumático del Dakar que sube por las dunas a un neumático que sube por el monte, que sube por un cortafuegos. Efectivamente se utiliza el mismo. Y yo quiero preguntar también un poco pues por todo este tema de las presiones de los bomberos, porque al final... Claro, tú ves al bombero que sale de Tú eres muy joven, veías a el bombero, claro, en casa y te ha influido.
a la patrulla canina, ves La que patrulla sale canina, con los... Marsal. Claro. ¿De cuál eras? Yo, ¿del Barça o del Madrid dices? ¿O de No, qué? digo Barça. de la patrulla canina. No he Marsal, visto la Sky. patrulla canina. Ah. No la he visto. Me he quedado entre el medio de ser mayor y no tener niños, Félix. Entonces, Bueno, todos andará. Que ya veo que andas preguntando por los carritos. pero claro, tú ves al camión de bomberos que sale de aquí, de la ciudad, y al final puede ir o a un edificio que está pasando algo o al medio del bosque porque se está quemando y se tiene que meter casi entre medias de las llamas. ¿Un neumático, por ejemplo, de uso cotidiano, aguantaría esas temperaturas o explotaría, por ejemplo? A ver, normalmente el camión se queda alejado, pero sí, lógicamente es caucho y no puede estar muy cercano al calor, pero sí que es verdad que los compuestos que tiene, lo que son los tacos, le permiten caminar por encima de las brasas a mejor que un camión que a lo mejor se dedica a andar repartiendo por aquí, por la ciudad. Con el tema de las presiones, los camiones de bomberos, el camión lleva agua, lleva mucho peso, entonces está más ligado al peso que soporta el vehículo de por sí, más todo el agua que lleva. Entonces, esa presión da igual donde esté, si está en el monte, si está, sino que tiene que estar ligada al peso que está soportando ese neumático. Claro, es que vemos esos pedazos de tochos que parece que lo vas a tocar y te vas a abrir la mano. Pero claro, luego al final tiene aire dentro, que no es un neumático macizo, que como lo podemos ver. No, es... Mira, ahora que comentas esto de este tipo de neumáticos, hubo un tema durante la Dana, nos avisaban de la UME. Tenían muchos problemas porque el barro era tan alto y metían la maquinaria, los 4x4, los metían en un barro que no sabían lo que había debajo. Y todos esos neumáticos se estaban rompiendo. Imaginad que hasta nuestra competencia nos llamaba para pedirnos ayuda, solicitarnos neumáticos y dar consejos sobre qué es lo que podían hacer. Y efectivamente, la solución fue esa maquinaria macizarla. En vez de echarle aire, le echan espuma de poliuretano. Y así no pinchas. No, porque donde pinchaban no había posibilidad de que fueran a repararles. Por eso era una solución para que pudieran salir de la zona más afectada y se les pudiera hacer una reparación en una zona que estuviera más habilitada para que fueran esos vehículos de asistencia. Y fue una solución que se tuvo que dar en un momento de emergencia y yo creo que también el Grupo Andrés es un poco para lo que estamos, ¿no? Para adaptarnos a todo lo que está sucediendo en la sociedad e ir dando soluciones a los neumáticos. Para eso somos los especialistas. Ya te digo que en momentos de crisis, pues hasta la propia competencia nos pide ayuda. Y en el momento que rellenéis ese neumático, ¿se hace vía la válvula por la que se mete el aire? ¿Se les metía la espuma de poliuretano? Son empresas especializadas. Lo que llamamos es macizar. Igual que puede ser una máquina que está en un desguace, que está donde hay superficies que pueden ser muy cortantes, metálicas, etcétera, que cualquier neumático lo araña y se le va todo el aire. En este caso no se le va el aire, porque es esa espuma la que hace que se saca el objeto y continúa rodando. Algo parecido, a ver, pregunto siempre, ya os he dicho que hoy no tengo ni idea desde la ignorancia, hasta rellenar el volumen total del neumático, pero como los kits esos que hay de reparapinchazos, no, porque se llena todo. El kit de reparapinchazos... Es lo que digo, la diferencia es que se rellena todo, ¿no? Exactamente. Y el otro solo tapona el agujero. Efectivamente. Vale. Incluso hay neumáticos propios que por tecnología ya traen debajo de la banda de rodadura, traen ese gel, que lo que te hace es que cuando pinchas, ese gel entra en contacto con el aire y se solidifica. Lo que son los rumflatos no tiene nada que ver. No, esto es una especie de gel que es parecido. El Rufla lo que te permite es... Rodar pinchado. Pero lo que te hace es que te arregla el pinchazo. Como las bicis como las ruedas de bici. Sí, llevan un gel que en el momento que nota en contacto con el aire se solidifica. Y nos hace que ese neumático pueda seguir circulando perfectamente. Yo los probé la primera vez que vinieron a España, me los pusieron a mi coche y me pincharon las 4 ruedas. Para probar. Para probar. Eso estás con amigos, ¿no? Y te dice, ¿qué dices? Vamos a probar, vamos ¿no? Sujétame el cubata. Sí, no, los tenía que cambiar. Fue una tecnología que los pantalones son impermeables, novedosa. le tiras una copa por encima, ¿no? Sí, Pues es igual. Esto igual. Pínchame las ruedas y ahí está, pues. 60.000 kilómetros con las ruedas pinchadas. Otra pregunta, por curiosidad. Yo cuando era pequeño, creo recordar que una vez mi padre me dijo que los neumáticos agrícolas a veces iban rellenos de agua. Sí, señor.
¿Puedes ponerme ahí un poco de luz? Vamos a ¿Se ello. sigue haciendo en la actualidad o ya no? Sí, se sigue haciendo. El problema que tenemos son con las heladas, obviamente. Es una práctica que cada vez está más en desuso. Pero sí, se llenaban de agua. ¿Para qué? El peso del neumático estuviera debajo, pues no se le echaba todo agua, lógicamente, sino que se le echaba agua para que ese agua estuviera siempre debajo y la tracción Mejorase. hiciera que no patinase el neumático. Por eso es por lo que se les echa. Ahora mismo hay dos tecnologías, una que vino de los años 90, de la guerra del Golfo, que es una tecnología a través de la cual los camiones americanos, cuando llegaban a una duna, automáticamente el camión les bajaba la presión, cruzaban la duna y en el momento que iban ya en una superficie más lisa y más firme, les hinchaba las ruedas. Pues esa tecnología la tenemos ahora ya en los tractores, lo llamamos el teleinflado. ¿Qué es lo que nos hace? Es que deshincha el neumático, tracciona mejor sin aire, evita ese patinaje y luego cuando está en otra superficie adapta la presión a la superficie por la que va ese tractor. Por eso ya te digo que van en desuso, pero efectivamente todavía hay mucha gente, porque el mundo del campo, ya sabes... Va un poco, a lo mejor un poco más, Sí, evoluciona un pero poco más. si algo te ha funcionado, pues lo sigues haciendo. Aunque realmente hay otras tecnologías que te pueden suplir eso. El neumático por dentro, cuando se le echa agua, sufre mucho. Y es algo que no queremos ver. Pero a veces me presentan alguno que ha tenido algún problema y le digo, iba con agua. Y me decían, efectivamente. Digo, bueno, pues no preguntes, ¿no? Porque es verdad que la estructura interna no están hechos ahora tanto para que se les vaya llenando de aire, que no se hace sobre el neumático en sí, el agua. Se utilizan unas válvulas especiales que llevan la rosca de manguera que tenemos todos en casa y es en esa manguera en la que se les echa. Y luego se cierra la válvula y ya tenemos una válvula como la de nuestro coche, al final, para llenar de aire y agua. No, y estaba pensando que incluso estos avances, ¿cuánto pesa cada rueda? Pesa mucho. Sí, lo Si has en dicho los antes. camiones tienes esa tecnología, evitas a lo mejor llevar ruedas de repuesto que son mucho más pesos durante mucho más kilómetros de trayectos recorriendo toda Europa. Me imagino que también es menos gasto de combustible, por ejemplo. Sí, en los camiones también hay teleinflado, efectivamente, pero es más sobre todo para un control del camionero, porque los neumáticos de camión sufren lo que es las temperaturas, el sobrecalentamiento, y rodar sin aire y con mucho peso lo que hace es que ese neumático al final se desintegre, porque está hecho de caucho. Antes lo hablábamos con el tema de los incendios. La goma se deshace con el calor. Los camiones quedan parados en un área de servicio, les está dando el sol a la llanta y luego circulan sin aire y con mucho peso. Ese neumático se acaba deshaciendo. Y, como bien decía Félix, el tener el teleinflado en los camiones efectivamente nos hace para que sean más eficientes, para que siempre lleven una presión adecuada, que cuando hace mucho calor la baje y cuando hace frío la suba y consigas tener un desgaste y una eficiencia del carburante que consume ese camión que sea óptimo, efectivamente. Volviendo otra vez a los neumáticos raros. Vamos. Los de los Monster Truck, estos bicharracos sí. que ves subir y bajar de los coches, ¿eso qué neumáticos? Son agrícolas. Son agrícolas son también, neumáticos ¿no? que pueden tener perfectamente un tractor. Lo que ocurre es que son neumáticos con un perfil un poco más bajo y más ancho para dar esa espectacularidad. Pero tanto la llanta como el neumático son Monster Truck que se suben por encima de los coches, dan vueltas sobre sí mismos. Esos son neumáticos agrícolas. Y se comercializa. Tú si quieres a un tractor solo podrías poner, aunque no te sirva de mucho, pero... Sí, lo que hace es un sistema de amortiguación y de tracción diferente y con unos neumáticos lógicamente más altos. Pero realmente es una pick-up. Es una pick-up con ruedas de tractor. Elevada. Exactamente. Unas llantas especiales, un eje nuevo y tenemos el Monster Truck. Pero no deja de ser eso, una pick-up con ruedas agrícolas. Una pregunta, Alberto. Cuando estuvo aquí tu compañero... Estamos a pillar, ¿eh? No. No pasa Quería nada. contar, Estamos pillar, a disfrutar. Pura curiosidad. Aprovecha. Yo hoy estoy disfrutando, como veis, cuanto menos hablo, más disfruto, porque me estoy empapando de todo lo que está diciendo Alberto. Cuando vino tu compañero que hablamos de neumáticos All Season, nos dijo que la medida en coches, si no recuerdo mal, la más vendida, la más universal, era 205... 55, 16, 91V, efectivamente. Vale. ¿Cuál es esa medida, la más universal, en camiones? Mira, te lo voy a decir, lo vas a entender muy rápido, porque al final todo es sentido común y sabéis más de lo que pensáis. ¿Cuántas ruedas se llevan en el eje de dirección?
En el eje de dirección, 2. Muy bien. ¿Cuántas en el de tracción? En el eje de tracción suelen ser 2 dobles, 4. Sí, señor. ¿Y en el remolque? Y en el de remolque, según el peso, puede haber remolques de rueda simple y de rueda doble. Y puede haber hasta 2 o 3. Que son 6 ruedas. 3 ejes, 6 ruedas. 6 ruedas. Vale, 2, 4 y 6. ¿Cuál sería la que más se cambia? Aunque eso sea por estadística. Las de tracción. Las de remolque. Las de remolque. Sí, porque son 6. Y porque... Un remolque lo puede mover varias cabezas tractoras. Sí. Al final, la de remolque es también la más común, porque realmente estamos hablando de la más común, ¿vale? Y es el remolque, la 385, 65, 22 y medio, la que llevan todos. En dirección pueden llevar la 385 o la 315. O la 70, puede cambiar el perfil, puede cambiar la anchura, pero la de remolque, esa es la más vendida. La 385, 65, 22 y medio de remolque. Ocupa el 40% del mercado. Quiere decir que 4 cada 10 ruedas que se venden son esas, por la singularidad que tienen las tractoras que pueden cambiar de medida. Ajá. Pues, curiosidad satisfecha. No iba para pillar, era solamente eso. Meramente satisfacer curiosidad. Alberto, muchísimas gracias por este ratito. Nada, feliz. Se nos ha quedado corto. Sí, totalmente. O sea, bueno, ya me habéis visto, los que me hayáis visto, estaba aquí absolutamente... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a dar paso a las señales horarias, que son ahora mismo en 4, 3, 2, 1, y directamente hacemos la última pregunta cada uno. Es que yo tenía más cosas que preguntar. Venga, esto es la radio. Esto es radio a la carta, podríamos decir. Vive Radio. Son las 11 de la mañana. Salamanca, 87.7. Venga, que no nos podemos quedar con ganas de más. Jorge, ¿te viste con ganas? Yo solo creo que me falta probar o un camión o un tractor. Es lo que falta para acabar de saber todo y ya pues para sentirlo, cómo van esas ruedas. O sea, que yo lo dejo aquí, que un día se puede ir a probar un tractor y un camión para ver cómo funcionan de verdad en campo o cómo funcionan en su terreno, porque creo que nadie sabíamos de lo que eran capaces estas ruedas, ni de la cantidad de ruedas y de tipos y compuestos que existen. Por cierto, ruedas que están más demandadas también en otro ámbito que nada tiene que ver con los vehículos industriales ni con nada de ello, como por ejemplo es el deporte. Hablábamos antes de los que movían lo de los CrossFit. ¿Ahora se piden más ruedas para ese tipo de eventos también? Sí, se utilizan ruedas usadas hasta 200 kilos. Efectivamente. 200 kilos de rueda. Sí, si es el de dos personas, demandan esa. Hace poco se hizo un campeonato aquí en Salamanca y fue Neumáticos Andrés el que donó los neumáticos, todos los de la misma medida, todos los del mismo peso, para que la competición fuera equilibrada, y nos demandaron eso. En torno a 150 a 200 fue lo que nos pidieron. Sí, yo creo que fue mi pueblo. Lo raro es que hay un evento y no esté Grupo Andrés por medio. Eso también es verdad. También te digo, así que... Raúl. Yo la verdad es que para mí hoy ha sido una experiencia, espero que vuelvas porque eres un pozo de sabiduría. Yo hoy estaba absolutamente embelesado con tus conocimientos y sobre todo, pues ahora entiendo un poco a Félix cuando dice que le gusta venir, empaparse de gente que sabe. Pues hoy estaba yo absolutamente pez en esta materia y hoy ya he visto un poco de luz. De verdad que ha sido un placer, Alberto, estar hoy aquí contigo. Y bueno, pues esperamos que nos volvamos a ver. Sí, agradezco la invitación y ojalá nos podamos volver a ver. Y discúlpame, es una cosa y es por contestar a Jorge. Yo la experiencia más, digamos que más arriesgada que he vivido fue con Martin Mavic, el campeón del París-Dakar, probando los neumáticos nuevos que me llevó en su coche. Fue terrorífico. Eso te convalida todos los parques de aventura, te convalida todo. Y efectivamente él decía de probar y me estaba viniendo a mí a la cabeza el día que probé el campeón del Dakar con los neumáticos. Jorge, algún día que haya alguna experiencia de esas dramática, por favor, acordaros de mi número, me llamáis porque sí, por vivirla, porque tiene que ser una experiencia espectacular. Y solo la última, de la rueda más grande a la más pequeña en este tipo de vehículos, ¿cuál puede ser las dimensiones de una y otra? Pues desde la más pequeña que tengáis. Yo creo que hemos hablado de las ruedas de los supermercados, pero el patinete eléctrico, la rueda de las grandes maquinarias que hay de minería, movimiento de tierras, etcétera. De las Caterpillar. Digamos que sí, esas efectivamente, en Europa creo que solo hay 2 vehículos de llanta 59. 59.
pero uno está en España, está en Almería. Y sí, ese es el más grande, que de hecho nosotros 4 podríamos estar dentro de la rueda perfectamente, porque cabemos de sobra. Muchas gracias a los 3. Alberto, cuando quieras, esta es tu casa. Raúl, hoy no te digo, Jorge, nosotros tenemos que montarnos en un camión de bomberos. En un camión de bomberos, yo lo veo. Muchas gracias.